Desde marzo del año pasado hemos tenido pues el privilegio de contar con el doctor Christian Marín Müller ayudándonos a entender mejor lo que ha sucedido durante este largo año y un mes de pandemia en el país y en el mundo. Don Christian, gracias por acompañarnos. Saludos, don Ignacio, hola. Muchas gracias por tenerme acá de nuevo. Me encantan los cuadros que tiene allá atrás. Quejarse no es una estrategia, es el que tiene a su izquierda. Muy correcto. Tenemos que resolver. Así es, e ideas sobre títulos. Así también, ¿verdad? Lo más importante es la creatividad, ¿verdad? Total y completamente de acuerdo. Se ganan con experiencia. Doctor, los casos están en un franco aumento. ¿Estamos ante una nueva ola? Sí, al parecer eso es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Vemos desde principios de marzo, vemos que hay una alza en los contagios, ¿verdad? Y ahora se está viendo reflejado en la cantidad de personas hospitalizadas, en UCIs, etcétera, ¿verdad? Que el ministro dijo el día de ayer. El científico Tomás de Camino hizo un análisis donde identificó que desde la segunda semana de marzo venimos viendo esta alza en casos y que en cierta forma se relaciona un poco a la alza de las restricciones, ¿verdad? En los fines de semana, por ejemplo. Pero no solo eso, ¿verdad? También hay muchas otras cosas que están ocurriendo. Tenemos diferentes variantes que pueden ser más contagiosas. Tenemos tal vez un poco de fatiga de un año, después de un año de tener que estar aislados y hemos estado tal vez bajando la guardia un poco y también puede ser simplemente ¿verdad? Mala suerte un poco también, un poco Semana Santa. Todo puede estar un poco involucrado en ver esta nueva ola que está empezando. Es una carrera, estamos básicamente en una carrera entre las vacunas y una nueva ola de contagio, ¿verdad? Cuando vemos lo que usted señala, que desde mediados de marzo ya se comenzaba a ver un aumento de casos, ¿coincide usted con el doctor Luis Rosero Bixby en que fue un error no tomar medidas y no tener tanta apertura en Semana Santa? Doctor Marín. Yo creo que, ¿verdad? Siempre en esa situación estamos en una situación donde hay que hacer un balance entre la salud y la economía y el bienestar mental de las personas. O sea, no diría que fue un error porque estábamos con bastantes casos, o sea, con muy pocos casos en ese momento y era una situación epidemiológica distinta, ¿verdad? Entendemos que al aflojar las medidas, se van a incrementar los casos. Esa es la forma en la que hemos dicho que va a ocurrir desde que comenzó esta pandemia, pero creo que hay que tomar todo eso en cuenta, ¿verdad? Y si amerita en el momento en el que estamos abrir un poco más, lo hacemos y eso igual amerita que si los casos empiezan a subir, tenemos que tomar otra vez alguna medida de restricciones, ¿verdad? Pero ojalá sean cada vez menos restricciones y podamos, ¿verdad?, seguir ganando esta lucha manteniendo los cuidados que ya sabemos cuáles son desde hace mucho tiempo. Se han detectado en el país distintas variantes del virus, incluyendo la variante brasileña, que tiene pues un altísimo grado de contagio, se contagia más fácilmente. ¿Qué implicaciones, doctor Marín, tiene esto para nosotros? ¿Eso hace que las vacunas, que algunas vacunas no sean tan efectivas como algunos se preguntan? Sí, esas variantes, ¿verdad? Recordemos lo que son las variantes, es que el virus muta cada vez que se replica y conforme se van acumulando ciertas mutaciones van generando diferentes variantes del virus. Entre esas mutaciones el virus puede ir agarrando ciertos beneficios, ¿verdad? Puede tal vez replicarse más fácilmente. Los cambios que hemos visto en algunas de estas variantes tienen no solo el efecto de ayudarle al virus a entrar en la célula más fácilmente, ¿verdad? Porque cambian la estructura de la espícula o ese ganchito que el virus usa para entrar en el receptor de la célula y al cambiar esa estructura hacen que el virus pueda infectar más fácilmente. Otras variantes también se ha visto que pueden bajar un poco la respuesta inmune contra ellas y también generan la preocupación de que podríamos ver variantes que se escapen de la protección que nos van a dar las vacunas.
La variante P1, que es la variante que se vio primero en Brasil, causa mucha preocupación porque vimos que en Manaus, un lugar donde se habían visto una gran cantidad de contagios al principio de la pandemia, tuvieron una segunda ola hace poco con esta nueva variante y los casos desbordaron la capacidad del sistema sanitario. Entonces genera preocupación porque parece que tiene la misma mutación, bueno, Claro. parece no, tiene la misma mutación que otras que se escapan de las vacunas un poco. Pero las vacunas no son prendido o apagado, ¿verdad? Más bien funcionan ¿verdad? Hasta cierto nivel y de ahí para arriba van a bloquear las infecciones por diferentes variantes. De momento, todas las vacunas todavía siguen respondiendo y siguen funcionando contra las diversas variantes, aunque su efectividad puede caer unas 5 veces en los ensayos que se han visto Claro. de anticuerpos. Vamos a hablar ahora de las vacunas y de las dudas que surgen, las mentiras también que han surgido, pero antes una pregunta muy concreta, doctor Marín. ¿Se asocia estas nuevas variantes del virus con el aumento de casos en nuestro país? Puede ser, ¿verdad? No lo podemos decir con certeza porque no estamos secuenciando todos los casos para poder decir que vienen de X o Y variante. Pero ya sabemos que esas variantes están aquí. Hemos visto que en otros países estas variantes rápidamente se van convirtiendo en la variante predominante. Entonces, ¿verdad? No me sorprendería si una cantidad de los casos son por eso, pero, ¿verdad? Igual el virus es bastante contagioso desde que comenzó. Entonces, ¿verdad? No es tanto cuál variante sea, sino que tenemos que seguir aplicando los cuidados y no olvidarnos de que esto no se ha terminado. ¿Verdad? No importa si es una variante versus otra o el virus original, si nos descuidamos nos va a contagiar y tenemos que seguir siguiendo las medidas. Doctor Marín, el hecho de que los pacientes hospitalizados y también los que están en UCI ahora sean de menor edad. Ahora, en las últimas semanas se ha visto que son de menor edad. ¿Es reflejo de cómo está mutando el virus, doctor Marín? Pues puede ser, ¿verdad? Puede ser también que hayan diferentes tipos de interacciones en este momento, ¿verdad? Que las personas más jóvenes estén contagiándose más, pero sin duda si tenemos un virus que es más contagioso, es más probable que se esparza en la comunidad en todas las edades. Eso es algo que va a ocurrir como parte de que estas variantes estén en el país. Pero sin duda también, además de lo que puede hacer el virus, es el comportamiento. Claro. ¿Verdad? Que muchas personas tal vez más jóvenes están yendo más a trabajar, ¿verdad? Porque ya es momento de que estén saliendo más, entonces eso va a causar que esa población quede más contagiada. Hace un año, exactamente en abril del año pasado, estábamos en una situación muy positiva con relación a muchos países, la mayoría de los países del mundo, y bueno, la situación obviamente cambió. ¿Podemos esperar, doctor Marín, un escenario en las próximas semanas o meses peor al más grave del 2020? Pues siempre es una posibilidad. Yo espero que no veamos eso. Yo creo que ya hemos aprendido bastante a lo largo de este año para entender lo que tenemos que hacer, que ya tenemos la experiencia de ver lo que ha pasado en estos últimos meses para decir tenemos que actuar y tenemos que aceptar esas medidas y tenemos que seguir siendo firmes, pero sin duda puede ser ¿verdad? Que veamos una nueva ola muy grande. Y como digo, es una carrera entre que podamos vacunar a los más vulnerables ahora y que estas variantes tal vez nos causen una peor situación. Esto es algo que algunas de estas variantes se han visto que son hasta un 30% o tal vez un poquito más contagiosas. Entonces, sin duda, si tenemos 30% más casos ocurriendo, vamos a ver más personas en UCI, más personas falleciendo y va a dificultar toda la situación mucho más. Doctor, quiero que vea una información, Jason tal vez nos la va a presentar ahora, que me parece que es muy importante. Es la que vemos en pantalla. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, en inglés, de los Estados Unidos, han determinado que
el riesgo de contagio por tocar superficies contaminadas con COVID-19 es de una oportunidad entre 10.000. Esto cambia mucho lo que pensábamos hace 12 meses. Sí, completamente. Eso es algo muy importante, ¿verdad? Cuando este virus apareció, era un virus desconocido, un virus nuevo, y tomamos muchas inferencias de lo que ocurre con otros virus, ¿verdad? Otros virus tienen un factor muy importante de contagio por contacto con superficies. Y varios estudios analizaron que este virus sí puede permanecer en una superficie por periodos prolongados de hasta 3 días en algunas y un poco más en otras. Pero por suerte lo que nos hemos dado cuenta a lo largo de la pandemia, y lo sabemos desde hace un tiempo, bastante tiempo atrás, es que las superficies no han resultado ser un foco de contagio en esta pandemia. No significa que no ocurra, ¿verdad? Siempre es importante seguirnos lavando las manos, limpiando las manos con alcohol para no tocarnos la cara, pero no tenemos que estar limpiando todo de una manera tan fuerte como lo estábamos haciendo antes, ¿verdad? Acordémonos que lo que hemos aprendido de este virus nos indica que el virus se esparce por el aire, ¿verdad? Como humo de cigarro. Imaginémonos que todas las personas pueden tener un cigarro en la mano. Si estamos muy cerca, estamos inhalando mucho de ese humo. Entre más lejos estemos, menos chance vamos a tener de inhalar el humo, o lo que sería el posible contagio viral. Por eso es que es tan importante estar afuera, ¿verdad? Más que adentro. El riesgo afuera es 20 veces menos que cualquier actividad adentro. Tener las ventanas abiertas, ventilación adecuada y, por supuesto, las mascarillas. Por supuesto. Vamos al tema de las vacunas. Y concretamente vamos a hablar de la de AstraZeneca porque, como bien sabemos, en nuestro país desde el 24 de diciembre se han aplicado fundamentalmente la de Pfizer y desde... creo que será en pocos días ya comenzará la de AstraZeneca. Ante las dudas que han surgido en torno a la vacuna de AstraZeneca, ¿estamos tomando en el país las decisiones correctas, doctor Marín? Sí, bueno, primero para explicar un poquito qué es lo que ha pasado con la vacuna de AstraZeneca. Se han visto que en algunos casos, ahora han sido creo que 80 casos en Europa, y ahora, bueno, con la Johnson & Johnson se vieron 8 casos en Estados Unidos. Pero lo que se ha visto es una enfermedad que se llama trombosis del seno venoso cerebral, que es un tipo de coágulo que se forma en las venas que drenan el cerebro. Entonces es el equivalente a un derrame cerebral. Esto ha pasado, no en todos los casos, pero en algunos de esos 80 casos se vio este caso específico en el cerebro. Entonces, la ubicación extraña, porque ocurre en el cerebro y no normalmente como ocurre en los coágulos en las piernas, se sumó a que la gente que le estaba dando estos coágulos tenían plaquetas bajas. Entonces, eso es muy extraño porque normalmente los coágulos se ven más bien cuando hay plaquetas más altas. Entonces, al investigar esto, se dieron cuenta que tal vez la vacuna está activando algunos anticuerpos que activan las plaquetas y generan esta trombosis, claro, donde la persona también puede sangrar mucho. Pero lo que se ha visto es que son muy pocos casos, ¿verdad? Estamos hablando de que han habido 20 millones de vacunaciones en Europa con la vacuna de AstraZeneca y 89 casos. Y lo mismo para la vacuna de Johnson & Johnson, han habido 6 casos en 8 millones de vacunaciones. Entonces son realmente casos raros, extraños, pero de todas maneras tienen que ser investigados. Lo que se ha visto es que son en personas más jóvenes y entonces varios países en Europa las han parado o pausado para personas jóvenes, pero las mantienen para la población adulta mayor. Claro. Entonces yo creo que en Costa Rica el hecho de que vayamos a vacunar con esta vacuna a mí me da tranquilidad. Yo llevaría a mis papás en el momento en que los llamen, si es esta vacuna, iría también yo si me llaman en el momento. Yo creo que los casos son muy raros, hay otras cosas que pueden estar ocurriendo, no necesariamente por culpa de la vacuna, pero sí me parece muy bien que se investigue y ¿verdad? Que se tomen las decisiones correctas conforme se va viendo la nueva información, que podamos actuar rápidamente. Si se determina que de verdad es un riesgo para cierta gente, que podamos identificar quiénes son esas personas y darle seguimiento. Acaba de mencionar una cosa, lo escuché hoy en una entrevista que le hizo Armando González en Malas Compañías en Teletica Radio, que le preguntó eso exactamente. ¿Se vacunaría usted con la vacuna de AstraZeneca? Y usted
afirmó que no lo dudaría, no solamente para vacunarse usted, sino que también para llevar a sus padres. Absolutamente. Las vacunas van a salvar muchas vidas. Acordémonos que el riesgo de sufrir un problema de trombosis si nos infectamos con COVID es de más o menos el 10%, mientras que en esto es 1 en 250,000 o más que pudiera ocurrir con la vacuna. Entonces, yo sin duda voy a llevar a mi familia y como todos, ¿verdad? Yo amo a mis papás y los quiero cuidar y proteger. Entonces, pero me siento realmente seguro de que esto no va a ser un problema. Doctor Marín, ¿podríamos mencionar los que usted considera los mitos que más han calado en torno a las vacunas y que están circulando en este momento? Me acuerdo, por ejemplo, de aquello de que las vacunas de ARN podrían modificar nuestros genes. Hasta eso se ha dicho. Correcto, correcto. Esas son preocupaciones que a veces hasta vienen vestidas de algo que puede ser real, porque muchas veces son personas que dicen ser doctores o que pueden hasta ser doctores que no entienden lo que realmente es la tecnología. Y entonces dicen un poquito de verdad y después un poco de mentiras y eso causa mucha desinformación y mucha preocupación innecesaria. Por ejemplo, con esto de que las vacunas pueden modificar nuestro ADN, eso no es verdad. El ARN mensajero de una vacuna nunca entra siquiera en el núcleo de la célula, que es el compartimiento donde nosotros tenemos el ADN. Entonces, ni siquiera están en contacto ni podrían nunca integrarse. Entonces, esa parte es totalmente mentira. Hay otras que he escuchado donde, ¿verdad?, están tratando de vacunar a todos y muy pronto nos vamos a dar cuenta en unos meses que esto va a activar lo que se llama una respuesta dependiente de anticuerpos, que significa que a la hora de infectarnos de nuevo con una variante nueva, vamos a tener una respuesta donde la vacuna más bien nos va a terminar matando. Eso tampoco es cierto, no están entendiendo. Los que están diciendo esto no están entendiendo lo que de verdad significa esa dependencia de anticuerpos, que es algo que ya se investigó y se determinó que no está ocurriendo en esta situación. También otra que que es muy prevalente es que las vacunas se hacen con pedazos de feto o partes de feto abortado, que eso tampoco es cierto. En este caso lo que pasa es que nosotros si ponemos células en un plato Petri, ellas crecen por cierto tiempo, se dividen cierto número de veces y luego se mueren. Pero ciertas células, como células de cáncer o células embriónicas, pueden crecer en un plato y seguir dividiéndose indefinidamente. Eso sirve fantásticamente para hacer estudios, experimentos, probar medicamentos y en algunos casos hasta crecer componentes de vacunas. Pero no significa que cada vez que se haga una vacuna se está sacando células de un feto. Eso fue una cosa que ocurrió una vez en los años 70 y un científico tomó las células de un feto que había sido abortado, las creció en el plato y se dio cuenta que se propagaban para siempre. Entonces, ¿verdad? No pensemos que es algo que tenemos que evitar, ¿verdad? Más bien las vacunas van a salvar muchas más vidas. Y estas células han permitido que se desarrollen muchos medicamentos. Pero estas vacunas específicamente no fueron creadas ni siquiera en estas células, son creadas de otra forma, con otros componentes que no tiene nada que ver con estas células, ¿verdad? Solamente que algunos experimentos se han hecho en ellas. Pero no tengamos miedo, no creamos estas teorías de conspiración que a veces escuchamos. Yo sé que puede ser muy difícil a veces entender cuál es la información correcta, cuál es la información certera, y hay mucha confusión. Pero lo primero que recomiendo es buscar cuál es la fuente, dónde se están diciendo estas cosas. La ciencia siempre se publica en revistas científicas y son revisadas por otros científicos para ver que de verdad son legítimas y que de verdad tienen sentido. Entonces, fíjense de dónde viene la información que están escuchando, para que puedan formar un criterio realmente fuerte con información verídica. Doctor Marín, nos llegan las vacunas pues a cuentagotas, dosis de Pfizer, ahora las dosis de AstraZeneca. En algún momento se ha mencionado que una buena estrategia,
quería conocer su opinión, sería no aplicar segundas dosis, sino que aplicar la mayor cantidad de primeras dosis. ¿Eso es conveniente, prudente, recomendable? Con la primera dosis ya hay una robusta inmunización. Sí, varios países ya han tomado esta medida, algunos han alargado el espacio entre una dosis y otra hasta ya 12 semanas. Tenemos que acordarnos que el tiempo, el periodo que se eligió de 21 días para la de Pfizer y 28 para la de Moderna, eran los periodos más cortos en los que se pensaba que se iba a haber una respuesta suficientemente robusta. Pero fueron elegidos justamente por ser cortos para poder hacer los ensayos clínicos de la manera más expedita, que fue una muy buena estrategia. Pero no significa que porque se pasaron los 21 días, de repente la respuesta inmune ya no va a funcionar, sino más bien en algunos casos se ha visto que la respuesta puede ser hasta más fuerte si se esperan un tiempo más, un poco más de tiempo. Siempre dentro de un tiempo prudente, porque lo que no sabemos es qué es lo que ha pasado, qué es lo que pasa después de 2 semanas de recibir la primera dosis, si esa inmunidad por alguna razón empieza a bajar o empieza a ser menos fuerte, ¿verdad? Ahora se ha visto con las vacunas de Pfizer, en algunas publicaciones la primera dosis genera una protección de alrededor de un 50%, en otras 70%, pero lo que no sabemos es cuánto dura esa inmunidad. Pero yo creo que podemos asumir, y por lo que entendemos de vacunas, que sí dura un tiempo, un poco más del tiempo corto, ¿verdad? Eventualmente queremos que todo el mundo tenga las 2 dosis para que todos estén tan protegidos como sea posible y que tengamos la protección más duradera posible. Pero yo creo que si entráramos en un evento donde empezáramos a ver una gran alza en contagios, sería prudente tal vez tomar esta decisión, ¿verdad? Y sé que hace poco tomaron esa decisión de liberar algunas de las dosis que tenían guardadas para la segunda dosis, y creo que es apto, o sea, creo que es correcto. Había preocupación al principio de que esto pudiera generar algún tipo de resistencia del virus, porque solo tenemos inmunidad parcial y no una inmunidad completa, y entonces el virus podría mutar. Pero yo creo que la realidad es que el virus muta más si lo dejamos que infecte libremente, ¿verdad? Doctor, Pfizer acaba de completar el primer estudio en adolescentes. ¿Cuándo cree usted, doctor Marín, que se podría ya vacunar a los menores de edad, a los niños? Sí, acaban de tener un muy buen resultado en el primer estudio que hicieron, donde de los, creo que eran 2,000 niños que estuvieron en el estudio, 18 en el grupo de placebo, los que no recibieron vacuna, 18 resultaron contagiados, y en el grupo de la vacuna ninguno resultó contagiado. Y los efectos secundarios fueron muy similares a los que vemos con adultos, un poco de dolor, malestar, pero nada serio. Entonces son muy buenos resultados, muy alentadores, y Pfizer acaba de pedir a la FDA que den una autorización para que se puedan vacunar. Entonces yo creo que en Estados Unidos podríamos verlos empezar a ser vacunados para el inicio de clases, que es ahora en agosto para ellos, tal vez un poquito antes. Acá todo depende de cuándo podamos recibir suficientes vacunas, ¿verdad? Porque los niños son el grupo de menor riesgo en realidad. Entonces creo que primero tenemos que vacunar al resto. Pero lo bueno es que sí se va a poder, y eventualmente estas vacunas van a estar disponibles para vacunar a los niños, que es excelente. ¿Debemos vacunarnos si las personas que ya tuvieron el COVID-19, doctor Marín? Sí, totalmente. Cuando nos infectamos con el virus, generamos una respuesta inmune. Esta respuesta es muy robusta, es buena, sabemos que dura bastante tiempo, más de medio año, y pensamos que puede durar hasta varios años. Pero la respuesta va a ser más fuerte y más robusta con una dosis de la vacuna. Se ha visto ya en varios estudios que una sola dosis de la vacuna en una persona que ha tenido COVID crea una respuesta inmune equivalente a personas que recibieron 2 dosis de la vacuna. Entonces, efectivamente, tener COVID actúa como si fuera una dosis, ¿verdad? Prácticamente. Claro. Entonces, no se ocupa la segunda dosis en estas personas, por lo que se ha visto en los resultados, pero una dosis sí es importante y deberían ponerse. El punto es que, conforme a lo que usted nos ha comentado en más de una ocasión, lo que hemos hablado con el doctor Rosero Bixby, en nuestro país
aproximadamente, entre los casos reportados, Luis Eduardo, aproximadamente 223.000, esos son los reportados, pero usted y el doctor Rosero Bixby nos dicen que por un caso reportado probablemente hemos tenido 3 o 4. O sea que estaríamos hablando ya casi de 1 millón de costarricenses que tuvieron el COVID-19 y lo sobrevivieron. Eso es lo que, sí, eso es lo que podemos asumir basado en lo que se ha visto en otros países, que se han hecho estudios de prevalencia, ¿verdad? De cuánta gente ha sido realmente infectada, que no se ha dado cuenta. Yo creo que podríamos estar rondando por alrededor de 1 millón de personas que ya tuvieron exposición al virus. Ahora con 500.000 vacunas, significa que ya habría 1,5 millones de personas protegidas. Entonces, eso es muy bueno, pero todavía significa que hay 3,5 millones de personas que no están protegidas y que sí son vulnerables al virus, ¿verdad? Entonces, todavía queda mucho espacio para que este virus nos cause problemas, pero por dicha ya vamos encaminados a llegar a un punto donde podamos, ojalá, para finales de este año, regresar ya a nuestra vida más normal y estar más seguros de que nuestra gente querida va a estar protegida. Doctor Marín, en cuestión de un par de minutos tendremos el reporte epidemiológico de hoy y de los 3 días anteriores. Otra, porque cada día son más, ojalá cada día fueran muchos más. Estoy hablando de los vacunados. ¿Cuáles son las principales recomendaciones que usted le haría a los vacunados, doctor Marín? Bueno, muy bien. Una persona vacunada, que por dicha ya vamos por 500.000 y ojalá pronto lleguemos a más y podamos ir cada vez más rápido, pero ya puede empezar a tomar cierta vida normal. ¿Verdad? Si una persona vacunada se va a juntar con otras personas vacunadas, pueden estar sin mascarilla, pueden interactuar normalmente, porque el riesgo ahí de un contagio es realmente bajo. Al principio de la vacunación no teníamos una idea de cuánta protección daba la vacuna contra transmisión, ¿verdad? Contra poder infectar a otra gente, aunque no nos enfermemos. Pero ahora ya tenemos indicios por lo que se ha visto en Israel, donde han vacunado una gran cantidad de su población, que más o menos hay una protección de un 90% o una reducción en la transmisión. Sin embargo, no es cero. Entonces, si están vacunados y van a ir a reunirse con alguien afuera de su grupo que tal vez pueda tener a alguien vulnerable o ser alguien vulnerable, por favor sigan usando mascarilla, ¿verdad? Siempre, creo que igual salir de la casa en estos momentos siempre se debería usar mascarilla para que todo el mundo también pueda estar tranquilo, porque nadie sabe quién está vacunado y quién no. Pero eventualmente, conforme vayamos vacunando más gente, podemos ir retomando un poco más de normalidad, pero sigamos aplicando las normas, sigamos teniendo cuidado, porque sí existe un chance que pudiéramos transmitirle el virus a otra persona siendo infectados asintomáticos. Y también recordemos que las vacunas, a pesar de que reducen nuestro riesgo 95%, no son completamente perfectas, ¿verdad? No van a bloquear completamente cualquier riesgo. Entonces uno sí puede todavía contagiarse y también podría contagiarse e enfermarse severamente, a pesar de que el riesgo es muy reducido. Entonces, ¿verdad? Sigamos así hasta que vacunemos a muchas personas. Ojalá ese número aumente y cada vez tengamos más vacunados. Doctor Marín, una vez más, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por permitirnos entender mejor lo que está sucediendo. Tenemos ahí un problema con la conexión. Muchas gracias, don Ignacio. Gracias, doctor. Un gusto tenerlo acá. Gracias, un gusto. Saludos a todos. Gracias.